Hola, Hola Mario, ¿cómo estás? muy bien, perdón la demora. Te estábamos esperando, todo tu club de fans han estado preguntando qué pasó con Mario. Es que me vi en la cámara y vi que no me había afeitado y tenía unos bigotes horribles. Y dije, uy, no puedo salir así. Entonces te escribí por WhatsApp y te dije, Kiara, dame 5 minutos, pues, porfa. Ya le metí. Me Yo les pasurada. dije, se está poniendo guapo y me dicen, pero si ya es guapo, ya ve. Mario, qué Ya me gusto conoce, ya me tenerte conoce. aquí. Qué gusto Gracias, tenerte igualmente. aquí en Teatro Cimiento, de verdad. Gracias por haber aceptado mi invitación. No, de Bueno, nada, más bien voy es a un honor. presentarte, Marito. Ujú, Mario ha participado en varias producciones nacionales, tales como De Vuelta al Barrio, con el papel de Julio, la ujú. telenovela Cumbia Pop como Mateo, en Solamente Milagros, ha realizado obras teatrales como Pan Rock, Asunto de Tres y entre otras producciones. Mario, Ujú. ¿cómo realizas la construcción de tus personajes? Wow, bueno, esa es una muy buena pregunta y creo que tiene diferentes respuestas para cada proceso, ¿no? Tú también eres actriz, Kiara, entonces sabes que cada proceso es súper diferente, ¿no? Hay personajes Ujú. y hay directores y hay montajes que te piden diferentes cosas. Pero por lo general, un poco mi metodología, primero es hacer el trabajo analítico, ¿no? Entender qué historia se está contando, cuál es la El coyuntura de la texto. historia, porque, claro, ir al texto, todo lo que me dice el texto y entenderlo perfectamente, porque sin entender el texto estás actuando sobre nada, ¿no? Primero tienes que entender cuáles son las reglas de juego. Y una vez eso, me aproximo de una forma muy sensorial primero, porque justamente lo que los actores tenemos que hacer es un poco olvidarnos de esto, pues de la mente. Entonces, después de hacer el trabajo Ujú. intelectual primero, olvidarnos de la mente un poco y entrar al trabajo de forma sensorial, ¿no? Ver qué elementos, qué animales, qué sensaciones me producen y explorarlo de esa forma y de ahí poco a poco ir trabajando ya la teoría de la acción, ¿no? De ver qué mi personaje quiere y en función de lo que quiere construyo todo. O sea, hasta el pelo, si tiene barba, cuál es su postura, todo siempre en función a estas cosas que te estaba mencionando, ¿no? Creo que la transformación y los detalles de un personaje siempre tienen que ser consecuencia del trabajo y no precisamente de, se me ocurre que sea así. O sea, no estaría muy justificado. Así un poco de trabajo. ¿Puedes darnos un ejemplo de la acción? Sí, para los que no saben, la acción es la voluntad, pero más allá de la voluntad es lo que hace un personaje, es lo que quiere conseguir, es qué hace para lo que quiere conseguir un personaje. Y de hecho, todos los seres humanos tenemos acciones en nuestras vidas, todos queremos ciertas cosas, ¿no? Queremos ingresar a la universidad, hacemos una serie de cosas para ingresar a la universidad. Y son esa serie de cosas que hacemos lo que nos definen como personas. Pues hay personas que estudian mucho, hay personas que no se plagian, hay personas que renuncian y no van a la universidad. Entonces son esas cosas que hacemos que nos definen a nosotros como personajes. Claro, todas las personas tienen un objetivo, ¿no? Y igual sucede con los personajes que tienen un objetivo, pero para lograr ese objetivo tienen que realizar una acción, que es la que nos dice Mario. Entonces, Ujú. esa acción es lo que nos va a dar verdad en escena, porque las Así es. emociones no se actúan, sino No, lo que se hace es la acción, porque si no se vería falso. así Tú es. estudiaste en Ópalo, ¿no es cierto? Sí, fue, o sea, estuve en, o Cuéntanos sea, un poco qué técnicas te enseñaron ahí de actuación. interesante. Bueno, en Opal justamente aprendí esta forma sensorial de aproximarme al trabajo escénico, ¿no? En Ópalo consistía en 3 niveles. El primer nivel era solamente trabajo de texto, pero también a la par un trabajo personal. Jorge Villanueva, que es el maestro de Ópalo, es un gran maestro, nos hacía hacer ejercicios en donde teníamos que contar experiencias propias. Y es lo caso porque generalmente eso es lo más difícil, ¿no? A veces es muy fácil como pararte y actuar, pero ser tú mismo en escena, contar una experiencia personal o trabajar desde ti es lo más difícil. Y eso fue lo que hicimos todo el primer nivel, hacer trabajo de la acción, como muy bien explicabas, y también un trabajo personal de
aceptarte y reconocerte y utilizarte a ti como base para la construcción escénica. O Después, en sea, segundo lugar, les daban un texto y ustedes actuaban desde lo que ustedes eran, o qué ejercicios realizaban, por ejemplo. bueno, hay un ejercicio que se llama la biografía, en el que tú tenías que contar tu biografía de forma performática, y así de libre era. Entonces tú tenías que contar toda la historia de tu vida, de nuestra relativamente corta vida, de forma Ujú. escénica. Y es un trabajo pues de mucha valentía, de mucha honestidad, de saber oye, qué cuento, qué no cuento, o de regresionar a decir, oye, de verdad que mi vida sí, pues es una carga constante de drama, ¿no? De voluntad y de fuerzas que se le Ujú. oponen. Y eso ¿Era como una especie de monólogo o cómo era este ejercicio? hubo gente que lo actuó como un monólogo, por ejemplo, Ujú. pero hubo gente que hizo una danza, hubo gente que utilizó música, audiovisual, yo utilicé muchas herramientas, ¿no? Me acuerdo que empecé como si fuera un presentador, conductor, como si yo fuera a presentar mi propia vida, pero yo actuaba las Ujú. cosas que contaba. Y en un momento, Cada uno proponía entonces. sí, cada uno proponía de forma absolutamente libre de cómo contar la historia de su vida, ¿no? Ujú. Luego en el segundo nivel, ¿qué fue lo que trabajaron? En segundo nivel trabajamos una aproximación a un texto postdramático, que es un término que se ha puesto muy polémico, muy de moda ahora en el SAT, por ejemplo. Y bueno, lo que Jorge nos dio un texto filosófico y que se llamaba La muerte y la doncella, que era como un cuento en el que contaba filosóficamente la historia de Blancanieves, que todos conocemos, en donde el cazador era la muerte, los enanos eran la verdad y Blancanieves era la mujer a lo largo de la historia. Y era un texto muy, muy interesante y bien, bien denso. Entonces nosotros teníamos que aproximar ese texto de forma física. Es decir, mientras leíamos el texto, teníamos que físicamente, con el cuerpo, de alguna forma expresar esto que el cuerpo quería decir. Y así Jorge empezó a armar una secuencia de movimientos y contamos un texto que no es dramático, de forma dramática en escena, porque el cuerpo ya en sí es un lenguaje. Ujú. Y así fue, ¿no? Y así fue como un poco mi estilo para aproximarme al trabajo siempre ha sido un poco sensorial, ¿no? No necesariamente pensar todo acá, sino también aproximarme a través del cuerpo. Creo que el cuerpo es una herramienta fundamental porque no miente, ¿no? La mente a veces sí, el cuerpo no, el cuerpo es honesto. Claro. ¿En qué consideras tú que te aportó haber estudiado con Jorge Ujú. para la construcción de tus personajes? ¿Qué es lo que más rescatas de la técnica que él te brindó, que él les brindó? Bueno, muchas cosas. De hecho, cuando me preguntan esto, siempre menciono a Jorge Villanueva con mucho cariño porque fue mi primer gran maestro, ¿no? Así yo lo recuerdo. Y ahora somos amigos. Y creo que lo que él me brindó fueron dos cosas. La primera es eh, la, la aproximación al trabajo. Lo que Jorge me enseñó es aproximarte al trabajo de forma humilde y siempre, eh, o sea, siempre con mucho amor, con mucha humildad. Creo que cada vez que empezamos a trabajar un texto, él siempre decía, ¿qué te dice el texto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué resuena en ti? Y hacerme esas preguntas un poco te ayuda a estar en el norte de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Creo que esa es una base fundamental. Claro, porque si no logras entender el texto, de qué trata, vas a darle otro ritmo a la obra o a la escena que te ha tocado, otra interpretación, que no es lo que quiere el autor. Sí, y bueno, y sobre todo preguntarte cuál es el significado para ti mismo, ¿no? Yo creo que eso fue muy, muy interesante. Jorge te dirige con mucho respeto y con mucho cuidado y con mucha humildad. No ha sido como esos directores que tú y hemos tenido, ¿no? Que son como así, no sé qué, sino Jorge más bien me mostró que se puede trabajar haciendo teatro de forma humilde y de forma generosa, ¿no? Con mucho cariño y con mucho cuidado. Y lo segundo es ver que existen diferentes lenguajes. O sea, creo que el teatro peruano un poco todavía somos muy conservadores en pensar que, no sé, si miras la oferta teatral
no ahora porque ahora no hay nada, pero de hace unos meses, un poco Ujú. los códigos son lo mismo, ¿no? Son un poco pues de un teatro naturalista y un teatro de espectáculo que es básicamente una imitación de Buenos Aires y Nueva York, ¿no? Una, no sé si réplica, pero sí se basa, ¿no? Mucho en solamente ese estilo. Mientras, por ejemplo, que el teatro europeo, el teatro alemán, que es el que estudia Jorge, sí busca otros lenguajes totalmente distintos. Y hace muchos años como que ya empezó a romper justamente los lenguajes y a utilizar el teatro como una plataforma para descubrir nuevos lenguajes escénicos. El cuerpo, el movimiento, el sonido, no sé, existen infinitas posibilidades para trabajar en el Ujú. teatro y creo que el teatro te invita justamente a arriesgar, ¿no? A arriesgar, a hacer cosas distintas y a buscar, ¿no? A explorar. Claro, sí. Jorge más trabaja también la parte corporal, ¿no? Sí, así. Él me enseñó en la ENSAT el año pasado, llevamos un curso de dirección con él, lo amé porque era tan apasionado, me encantó. Es un tierno, o sea, es un maestro y que te enseña justamente a aproximarte a los demás con mucha humildad y con mucho amor. O sea, es un maestro, sabe un montón y en ningún momento hace alarde de lo que sabe, en ningún momento es dictatorial, en ningún momento es rudo contigo, ni te mete zapatazos. Por el contrario, yo pensé que el teatro era así, porque yo lo aprendí así, pero él me enseñó que no es necesario ser así. Más bien el teatro es acercarte a tu condición más humana, a tu condición más humilde. Y es un lindo. Y trabaja mucho con esto de la parte creativa también, la creatividad, la imaginación. Ujú, Mario, ¿tú cómo realizas los análisis de tus textos? ujú, correcto. Bueno, yo estoy, Cuando yo tuvimos, me acuerdo, una escena en el taller de Roberto Ángeles, me acuerdo de tú escribías, de apuntabas. hecho, le ensayamos Cuéntales un acá, poquito que, ¿te acuerdas? ¿cómo? La ensayamos acá en ese techo. Sí, sí, me estoy acordando. Sí, Wow, fue hace años, ¿no? No fue sé hace cuánto, hace 5 años, no sé, 4 años, 2016. 4 años, ¿no? Sí, fue justo en Todo el abril de tiempo en un 2016. ratito. Sí, 4 Claro. años. Qué loco. Cuéntales un poquito cómo es que realizas tus análisis de texto a todos tus fans que están ahorita conectados. Bueno, a todos mis fans y bueno, y la gente que está interesada en esta conversación En el mundo de la actuación, claro. de teatro y de actuación, bueno, lo que yo hago es, eh, primero resalto mis partes, porque sí, pero tengo 3 lapiceros. Tengo un lapicero Ya. azul, un lapicero rojo y un lapicero negro. Y no hay un orden específico, pero lo que sí hago, el diferencio en primero momentos, ¿no? Primero grandes momentos. Algunos lo llaman unidades de acción, por ejemplo. Y yo le digo momentos, o sea, en este gran momento pasa esto. Y dentro de cada momento siento que hay otros pequeños momentitos. Entonces, de alguna forma, como empiezo a deshilachar eh, cada texto que dice mi personaje, y dentro de cada texto, cada beat, es decir, cada oración, ¿no? Cada pedazo de información que pueda decir mi personaje y lo resalto de distintos colores, ¿no? Dependiendo de qué sea, pero trato de diferenciarlos. También encierro las palabras clave, que generalmente son verbos, y eso me da una pista de qué quiere mi personaje, ¿no? En función de los verbos que emplea. Ujú. Y después de todo eso, identifico la acción, identifico el objetivo, ¿no? El que quiere mi personaje, para qué está haciendo lo que está haciendo durante toda la escena, y identifico el obstáculo, ¿no? El qué se lo impide, qué es tan difícil. Un obstáculo externo, que puede ser otro personaje, o un obstáculo interno del mismo personaje. Ah, este pata tiene un rollo con esto, entonces su obstáculo interno es este. Y después también, bueno, depende, como te digo, ¿no? Depende de cada proceso. Recuerdo ahora que para un personaje que hice justo en el taller Roberto, eh, quería encontrar todas las características físicas del personaje, entonces empecé a escribir todas las características físicas del personaje que son diferentes a mí, ¿no? La forma de hablar,
la forma de caminar. Eh, También escribo una breve biografía del personaje, ¿no? Hay pistas que me da el texto, pero hay otras cosas que mi imaginación y mi intuición me dicen. Y escribo una biografía desde niño hasta la actualidad. Y también relaciono al personaje con qué animal sería o qué elemento sería. Y, y básicamente eso, ¿no? Cada proceso te da ideas nuevas, ¿no? De qué hacer. Trato de que cada proceso sea diferente. Pero siempre realizas sí o sí el análisis de texto. Sí, siempre veo cuál es la acción, cuál es el obstáculo y cuál es el objetivo, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y si es una escena corta, también las 7 preguntas, ¿no? De dónde viene, dónde está, a dónde va, qué quiere, para qué lo quiere, qué se lo impide, cuál es la urgencia. Son preguntas que te ayudan un poco a delimitar tu escena, ¿no? Como a contextualizarte. ¿Cómo es la carrera de actuación aquí en el Perú, Mario? Eh, Muy complicada. Eh, uf, ¿Por qué? es una pregunta que todos los días me hago, Kiara, de hecho. Es una relación, no sé si de amor-odio, pero un poco sí. Porque creo que siempre hemos hecho teatro en el Perú, de una u otra forma, ¿no? Y creo que el teatro del Perú es milenario, tiene una carga histórica pues enorme. Y ahora en los últimos años también, ¿no? No Yuyashkani, Cuatro Tablas, son grupos de teatro que han sobrevivido, creo que a una de las peores épocas de Perú y que han tenido Que muy siguen vigentes. clara, y siguen vigentes hasta el día de hoy, y han tenido muy clara su propósito y su razón, ¿no? El teatro como acto político, ¿no? El teatro como forma de protesta. Creo que era un teatro muy necesario, muy necesario hasta el día de hoy. Ahora, ya no, a veces ya no sé, ya como que ya no estoy viendo, no sé si por mi ignorancia, pero que el teatro tenga todavía esta carga de necesidad, de realmente tener una razón de ser. Ahora más bien veo que mucha gente primero se concentra en la forma más que en el fondo, ¿no? Veo que mucha gente quiere ser actor, pero solamente para ser famoso, o creo que mucha gente quiere ser actor, pero quiere de una ya actuar en las tablas, y en vez de realmente preguntarse la esencia de por qué estoy haciendo esto y por qué no me estoy dedicando a miles de otras cosas que puedo hacer, porque de todas las cosas, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu me están pidiendo que haga teatro. Creo que esa pregunta es fundamental y ahora en el medio ya no lo veo tanto. Ahora, si me preguntas acerca de cuán fácil o difícil es ser actor, bueno, siempre ha sido difícil y creo que siempre lo va a ser, ¿no? Sobre todo ahora en esos tiempos, ¿no? En el que la movida cultural... Mario, no sé si tienes un poquito de luz porque se está viendo oscuro. Ah, sí, perdón. Por... Se está anocheciendo, además. Sí, ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tan difícil es mantenerse actuando aquí en el Perú para ti? ¿Te refieres económicamente? Sí. Mm, Para alguien que no es famoso, por decirlo así, ¿no? Y que de sí, repente tiene mayor facilidad de que le llegue un trabajo siempre. sí, es muy difícil, como te decía. Creo que es difícil, casi imposible, pero conozco un montón de casos, así como creo que tú también conoces, de gente que simplemente se genera la oportunidad, ¿no? Y termina, no sé, haciendo clown, haciendo eventos, teniendo su propia productora de eventos, animando shows infantiles, haciendo muchas otras cosas, ¿no? Muchos piensan que, porque soy actor solamente actúo, y creo que no. Creo que más bien ese es un escenario bastante irreal. Creo que como actores tenemos que ser también gestores, tenemos que también ser productores, tenemos que ser creadores. Y bueno, ahora tenemos las redes y veo a mucha gente que
solita ha empezado a hacer su contenido en redes y ha empezado a generar su propia oportunidad para tener trabajos. Y así también conozco gente que se ha metido a la docencia, por ejemplo, y también está dictando talleres y también puede actuar. Entonces, creo que el actor tiene que O ser, dirigir también. claro, tiene que ser multitasking. O sea, Ujú. entonces, tu pregunta es como, yo creo que sí se puede, porque lo he visto casos de gente que realmente se la busca, o sea, simplemente genera su propia forma de trabajar. Hacen sus eventos, Ujú. hacen sus producciones, empiezan a representar a músicos, empiezan a simplemente a trabajar en arte y en cultura, ¿no? Y de vez en cuando hacen las obras que quieren y actúan, chévere, ¿no? Creo que hay que pensar en eso. ¿Tú crees que un actor debería tener una segunda carrera o solamente dedicarse, si le gusta, no sé, la actuación, dedicarse de lleno a la actuación? Yo creo que es que Para ti. yo creo que si es que tienes la posibilidad de hacer una segunda carrera, creo que la hagas, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Creo que sí, creo que, creo que si tienes la oportunidad, o sea, para la gente que está estudiando otra carrera y piensa dejarla por la actuación, yo les recomiendo que no lo hagan, no por una cosa, un tema de no, porque no hacen dar plata, no sé qué, no, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con que un actor necesita nutrirse de todas las cosas posibles. Entonces, si tú estás estudiando ingeniería industrial, bueno, como actor te va a servir, porque eres un actor que sabe sobre ingeniería industrial y no hay muchos actores que sepan sobre Claro. eso. Entonces, como dice Alberto, ¿no? Como mientras más estudies, mientras más físico seas, químico, mientras sepas idiomas, De todo. cultura, arte, de todo, o sea, de cualquier cosa que tú crees que no tiene nada que ver con la actuación, créeme, sí tiene que ver con la actuación, porque la actuación es la búsqueda de la naturaleza del ser humano. Es la vida misma. Es la vida Así misma, es ¿no? la vida misma, tienes que saber de todo y estar en constante estudio. Entonces, yo sí recomiendo, si tienes la posibilidad de hacer otra carrera, por supuesto que hazla, todo suma. Y además, a nivel profesional, Kiara, no te imaginas, hay actores que son chef, por ejemplo, y tienen su propia marca, su propia identidad, ¿entiendes? O sea, creo que ya no existe esto de que, solamente soy un actor, ¿no? Como lo fue Marlon Brando, Robert De Niro. Creo que ahora estamos en otra época en la que cada quien es un actor totalmente distinto, es su propia marca y es su propia línea de identidad. Entonces, cada cosa que tú hagas o tú sepas te va a ser único y diferente, y creo que tu valor radica justamente en cuán único y diferente seas. Ujú. Tú estudiaste ciencias de la comunicación, ¿verdad? Sí, así es. Y eso también te ha servido para, dentro de tu carrera actoral, imagino también con el manejo de las cámaras. Sí, de hecho, por ahí empezó todo, ¿no? Porque yo ya estudiaba teatro antes, en grupos de teatro pequeños. Sin embargo, fue en la facultad en el que yo empecé a actuar para los cortos de todo el mundo. De todos, o sea, todo ¿En el salón hacía un serio? corto y yo actuaba. Y actuaba de gratis, ¿ah? Solamente actuaba porque me gusta ¿Qué? actuar. Y le metía y actuaba un montón, hasta que poco a poco empezaron a haber cortos cada vez más chéveres. Y me llamaban para cortos de ciclos superiores, entonces habían mejores producciones. Hasta que una vez yo llevé un curso con un profesor, César Arana se llama, que él trabajó para América una vez y me dijo, oye, quiero que hagas un casting para un piloto que se llama Los López. Y yo le dije, bravazo. Entonces fui a ese casting y el piloto nunca salió, pero ya había ido a mi primer casting de televisión, ¿no? Gracias a que ese profe me vio actuar en estos cortos que te digo, ¿no? Y me dijo, ¿y estás estudiando? Y le dije, sí. Me dijo, anda a ese casting. Y fui, y como que así empezó todo. Y de ahí fui a otro casting más, y de ahí fui a otro casting más, y salió Cumbia Pop. En qué momento tú dijiste quiero dedicarme a la actuación? Mm, sí me acuerdo, creo que sí hubo un momento. Creo que sí hubo un momento. Creo que fue en 2016, cuando estábamos en el taller de Roberto. Es un taller muy intenso. Actuábamos todos los días. Yo estaba estudiando en la universidad y en un momento yo tuve que darle un stop a la universidad para darme todo ese tiempo que yo necesitaba para meterle a full al taller. Y ahí dije, quiero dedicarme a hacer esto todos los días de mi vida, ¿no?
En otra Claro, pero no lugar. se podía hacer nada más, me Sí, acuerdo. No teníamos tiempo para nada. no, pues era imposible, porque tenías que hacer 3 escenas semanales, juntarte con gente, y no sé, gente que vive lejos, gente que no conoces, y tenías que hacerla sí o sí. Claro, y era por nuestra propia pasión, pues, ¿no? Que Sí, lo hacíamos. y ¿Tú éramos qué felices. consideras, Mario, que debe tener un actor o alguien que quiere dedicarse al mundo de la actuación para ser un buen actor? ¿Cuáles son esas características que tú consideras que hace a una persona ser un buen actor? Mm, Creo que tiene que ser una persona empática, que sepa escuchar, porque la escucha, como bien sabemos, es la base fundamental de la escena, ¿no? Si no estamos escuchando en escena, estamos actuando solos y así no O funciona. votando el texto. Claro, estamos actuando en el mal sentido de la palabra, cuando justamente lo que se busca es la verdad, ¿no? Y la escucha es uno de los mejores caminos para llegar a esa verdad, dejarte afectar por la otra persona. Entonces, una persona que está acostumbrada en su día a día a no escuchar, a no ver, a no ser capaz de ponerte en la posición de otra persona, de no cuestionarte de ti mismo, le va a ser muy difícil entrar en el proceso de la actuación. Así que creo que tiene que ser una persona empática, una persona que sepa escuchar y también una persona muy resiliente, ¿no? Porque esta carrera es, como Juan Pablo nos decía hace poco, que es muy difícil, ¿no? Vamos a recibir una serie de nos todo el tiempo y esas cosas no nos pueden bajar. Al contrario, esas cosas nos Claro. deben seguir sumando y hacer que sigamos avanzando y no parar nunca de formarnos, no parar nunca de reinventarnos, no parar nunca de seguir explorando y seguir buscando. ¿Cuáles consideras tú que son las ventajas y desventajas de entrar al mundo de la actuación o de la televisión? Bueno, son dos preguntas distintas, ¿no? Eh, Creo que si estaba pasando un helicóptero. ¿Qué pase? Está por ahí. Qué lindo es el cielo, ¿has visto? Mira. Sí, qué bonito. No Bueno, como tú que puedes estar ahí en tu techo. sí. He venido a la casa de mi papá, de hecho. Y yo estaba viviendo en Barranco. ¿No vives ahí? No. O sea, ahora creo que Ay, sí. pensé que vivías ahí. O sea, antes sí vivía ahí, pero me mudé hace 2 años. Y Ya, vivía en un solo. cuartito en Barranco. Sí, solo. Y, Te independizaste. y bueno, me independicé hace 2 años, ¿no? Pero ahora pues he vuelto, ¿no? El mundo está de Ah, cabeza, bueno. entonces creo que he vuelto para pasar en familia esos meses. Sí, pues. Bueno, creo que si la actuación es lo tuyo, es lo tuyo. O sea, creo que no va a haber nada que pueda impedir la voz interna de tú mismo querer actuar, ¿no? Y actuar no tiene nada que ver con esta imagen que creemos que es un actor. No sé, la gente que sale en televisión o nuestros grandes ídolos de cine. Son actores, pero no somos nosotros. Creo que actuar es nosotros actuar, como hacer realmente. No me acuerdo dónde escuché esto, pero es como, deja de soñar con el actor que quieres ser y empieza a actuarlo. Ujú. Es una gran frase, porque te corta pues de una, eh, tenemos esta idealización de lo que es un actor, que es famoso, que gana dinero, miles de cosas falsas. Eso es mentira. Ya. Y cuando realmente es en el hacer, así como en la escena, pasa en la vida. No está en función a pensar o a creer, sino en hacer, en actuar, actuar. Sí, por ejemplo, cuando un joven, un estudiante de actuación quiere entrar al mundo de la televisión, tú le tendrías que decir, ten cuidado en esto, no sé, por ejemplo, sobre el ego, que no se te vaya a subir los humos? ¿Qué consejos les dirías a ellos? ¿O qué cosas podrían de repente afectarle a uno? Mm, ok.
Mm, bueno, la televisión es un medio complicado y creo que es más complicado acá en el Perú. He tenido una breve experiencia de poder ver cómo funciona el medio en otros países. Juan Pablo también nos ha explicado cómo funciona en otras partes. Y la verdad que acá todo funciona de cabeza, es al revés. Hay muchas personas que salen en televisión que no son precisamente actores, ¿no? Y Ujú. eso no está mal en absoluto. Entonces creo que si tú tienes claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo, no vas a correr peligro ante el ego ni ante nada, porque sabes que estás ahí por algo, ¿no? Eh, También pasa mucho que la televisión es un medio parcialmente ingrato, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que nadie realmente es indispensable, no se genera estos vínculos eh, de camaradería que sí se genera un poco en el teatro, ¿no? En el teatro tenemos una temporada y somos como una gran familia. Acá pasa que esto es un trabajo que prioriza mucho más el tiempo, ¿no? Y la productividad. Entonces, un actor, a diferencia, por ejemplo, del trabajo de cine, no es indispensable y no es la pieza más importante para contar la historia que quieren contar, ¿no? La pieza más importante acá es el dinero y el tiempo, que en televisión es un poco lo mismo. Entonces, nada, yo le recomendaría a las personas que están ingresando a la televisión ahorita que, que se concentren en realmente la razón por la cual ellos están haciendo eso, ¿no? Y no perder el norte, no perder el norte ni el horizonte, que creo que eso es lo más fácil, eso es lo más fácil de perder, el norte y el horizonte de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Teatro, Ujú. actuar. ¿Qué es lo peor que podría hacer un actor dentro de este proceso de estar en la televisión o hacer cine? Que le malogre la carrera. Eh, bueno, es una pregunta un poco extraña. Bueno, creo que hay que cuidarse mucho, ¿no? Cuando una persona actúa en televisión, me incluyo, más o menos me incluyo, se vuelve mediático, ¿no? Y tengo amigos que, no sé, tienen que tener un poco más de cuidado con las cosas que dicen en redes, ¿no? O las cosas que publican en Facebook, Ujú. etcétera. Como tu vida privada deja de ser tan privada y se vuelve un poco como material para generar noticias de morbo o para meterse en la vida ajena, ¿no? Cosa que a mí no me ha pasado, gracias a Dios. Creo que porque no me interesa mucho, no sé, lo repelo de alguna forma. Voy a tocar madera para que no me pase, pero pasa, ¿no? Imagínate que estás caminando en la calle y de la nada te Claro. filman, ¿no? Te filman y inventan cualquier cosa y tu versión de la historia está absolutamente opacada por la primicia del morbo. Entonces al final la verdad ya no importa, no solo importa qué parece que estás Lo que haciendo, venden. sí, lo que vende, ¿entiendes? La cosita que vende. Bueno, también creo que hay que ser un buen ciudadano y hay que ser responsable, ¿no? Obviamente, si, si empiezas a hacer pleitos o si no cumples con la ley o si no sé, cometías a los policías y otras cosas horribles, por supuesto que la vas a pagar carísimo, ¿no? Carísimo. Por supuesto, probablemente más caro que una persona que no sale en televisión, ¿no? Porque todo el mundo se va a enterar y es horrible. Así que creo Va a que perjudicar también su carrera. por supuesto, tu carrera y tu vida social, ¿no? Se Ujú. muere. Claro, porque aparte en las redes también, o sea, las personas que están ahí conectadas escriben y creo que hasta puede afectarle emocionalmente a alguien que está en el medio, ¿no? En el medio de la actuación. Sí, por supuesto. Yo creo que una persona que sale ya en televisión necesita ser responsable, ¿no? De alguna forma tiene una responsabilidad adicional de lo que cualquier ciudadano tiene, que es que de alguna forma es el ejemplo. Y sí, es una carga, un poco una carga también, porque, no sé, hace poco escuchaba, porque este sale en televisión, cree que puede hacer lo que le da la gana. Y yo me ponía a pensar y decía, no creo que porque salgas en televisión piensas que puedes hacer lo que te da la gana. Hace lo que te da la gana porque eres un imbécil, pero no necesariamente porque sales en televisión, ¿no? De alguna forma, Claro, porque más bien deberían cuidarse más, ¿no? Porque hay niños, adolescentes, jóvenes que siguen la carrera de uno. exacto, creo que tienes que ser un ejemplo. Creo que todas las personas deberíamos ser un ejemplo, creo que así funcionan las sociedades.
dar el ejemplo siempre con el ejemplo. Pero las personas que salen en televisión sí pues tienen una cierta responsabilidad más, ¿no? Ujú. Elizabeth Conde pregunta, ¿qué puede hacer una persona para entrar al mundo de la televisión? Hola Elisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, lo primero que tienes que hacer es estudiar, ¿no? Creo que tienes que llevar un taller. Hay talleres producidos por los mismos programas de televisión, por los mismos canales, que yo no los recomiendo tanto. Yo recomiendo un poco más el camino un poco más tradicional, que es el estudiar en escuelas, ¿no? Primero tienes que aprender a actuar. Creo que ese es el mejor camino. Después de que estás estudiando y que hagas ciertos trabajos, porque si estudias y eres buena y estás ahí todo el tiempo, te van a salir trabajos entre tus propios compañeros o tus propios profesores van a trabajar contigo, te van a recomendar. Es postular a castings. Y bueno, acá en Lima no hay castings tan abiertos, ¿no? Entonces, sí, es Ujú. simplemente llegar a un profesor, a un amigo o a algún amigo de un amigo que te pueda poner en contacto de alguien que sepa de un casting y ir y castear. Otra posibilidad que también recomiendo es aprovechando las redes. O sea, ahora, mucho, como dice Juan Pablo, muchos jefes de casting, por ejemplo, escuchan un nombre y lo primero que hacen es buscarlo en Instagram. Entonces, es que tú de alguna forma en Instagram puedes poner contenido chévere tuyo actuando o de trabajos tuyos. Eso también es un buen indicador para que te puedan llamar para un casting. Y básicamente eso, y consumir mucho teatro, mucho cine y mucha cultura peruana, ¿no? Creo que eso te va a acercar más el medio también. Hay varias personas que están preguntando si puedes recomendar alguna casa de casting. Bueno, la primera casa de casting a la cual yo fui, del cual me salieron bastantes castings de publicidad, fue. Ya me olvidé cómo se llama. ¿Espiral? Spiral. Así es, Spiral. Quien no ha pasado por Spiral no ha tenido infancia. Spiral, Spiral es chévere porque esa es una casa de casting abierta. O sea, yo recuerdo que yo fui, toqué la puerta y me hicieron un casting de archivo ese mismo día. Y el día siguiente ya estaba haciendo un casting. No quedé, pero por lo menos ya estaba haciendo un casting. Y haciendo un casting te llaman a otro y a otro y a otro, y después te enteras de otros, no sé, Zebra, por ejemplo, también es una muy buena Ujú. casa de casting, que tú les puedes escribir al Facebook y ellos encantadísimos hacerte un casting de archivo. Todas estas casas de castings abiertos no te van a decir que no cuando les toques la puerta, porque ellos felices con que vengan más perfiles y más gente nueva a su archivo, ¿no? Ujú. También quieren que les comentes un poco cómo son estos castings. Bueno, los castings de publicidad básicamente es que te ponen enfrente de una cámara con partachos de luces, das tu no, te presentas, oye, escribes tu nombre, tu número en una pizarrita, Pizarrita. sí, te presentas y después te hacen ver la cámara, te hacen hacerte perfil, una vuelta creo, y de ahí la Ujú. escena que te dieron, ¿no? Que puede ser una escena con texto o puede ser una escena sin texto, básicamente eso. Ujú. ¿Qué tan importante es el rol de un director, Mario? Muy, muy importante. Tan importante que creo que acá no se le da tanta importancia de lo que realmente importa, Merece. sí, de lo que merece. Yo he visto castings que ahora en los que el director dice, no me sirve este actor, muy teatral. Y le digo, pero no entiendo, pero si tú eres el director, ¿por qué diablos no lo ayudas a hacer lo que tú quieres? O sea, ¿por qué no lo diriges? ¿No? O Claro. sea, veo acá más directores que juzgan, tanto directores de casting como directores en general, que más juzgan, más como que ven y dicen, no me funciona, muy así, muy así. Cuando justamente lo que Juan Pablo nos enseñó, muy acertadamente, que un director lo que hace justamente encamina a lo que el actor Al propone, actor. ¿no? Lo Ujú. empuja, antes que lo juzga y le pone una cruz y le dice muy feo, muy negro, muy alto, muy cholo, lo empuja a lo que él trae consigo y le dice, tu propuesta es esta, bacán, vayamos por ahí. Y lo ayuda, y lo pule, y lo empuja. Hasta para un casting, por ejemplo, eso es importante. Creo que es importantísimo el labor de un director porque el actor siempre tiene que proponer. Un actor que no propone es un cero a la izquierda. Entonces tú propones, tienes una propuesta, tu voz,
las circunstancias que están pasando, como tú crees que va la escena, y el director es que justamente con pasión, inteligencia y tacto tiene que encaminarte un poco a la idea que él tiene y se genera un diálogo y ahí se genera la propuesta final. Eso es lo que en teoría, en el mejor de los casos, debería pasar. Que no siempre pasa, sobre todo acá en Perú, ¿no? Sí, o sea, acá Es como ven a un actor y le hacen, por ejemplo, un casting y ya, lo sí, mandan a su casa. no te dicen nada y una vez que te sales, rajan de ti. Lo suficientemente fuerte para que tú puedas escuchar de afuera. Sí, Mientras que en otros países, no, su misma industria es diferente, cómo hacen los castings, cómo se toman el tiempo de estar con el actor y dirigirlo, ¿no? Porque esa es su chamba de ellos, sí, dirigirlo. así es. Y por eso es que podemos ver rostros nuevos todo el tiempo. O sea, en Netflix tú ves una serie y ves rostros que nunca habías visto en tu vida y son actorazos. Es porque la lógica del casting allá sí funciona más en darle la oportunidad a la propuesta que el propio individuo me trae, ¿no? Acá nunca ves rostros nuevos, acá siempre ves las mismas caras de siempre, en teatro, en cine y en televisión siempre son los mismos. Y la excusa de los jefes de casting es que no hay más actores, no hay más actores. Por supuesto que sí los hay, solamente que tú no has sabido encontrarlos o despertarlos o de alguna forma dirigirlos hasta el punto de Direccionarlos. direccionarlos, ¿no? Sí, eso. Claro. Ujú. Mario, ¿tú podrías regalarles a estos chicos algunos ejercicios de voz que ellos podrían hacer de repente en sus casas ahora en este tiempo de cuarentena? Sí, por supuesto que sí. Bueno, primero, yo cuando caliento la voz, primero lo que hago es calentar la cara, ¿no? Calentar el rostro, como me masajeo los cachetes, la frente y abro los resonadores que tenemos, ¿no? Tenemos distintos resonadores, principalmente los que yo utilizo son el de la boca, el de la máscara, ¿no? Y el de la frente, que son básicamente toda esta parte de la cara. Hacia acá tenemos que dirigir la voz. Entonces, ¿cómo los despierto? Eso es muy gracioso. Abrimos los ojos muy, muy grandes y la lengua, pasamos la lengua por adentro, la lengua por afuera y emitimos un sonido direccionado justamente a los distintos resonadores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo voy a dirigir hacia la máscara y hacemos y poco a poco empieza a despertarse, ¿no? A abrirse. Ujú. Y también tenemos el ejercicio del diafragma, ¿no? Cuando actuamos en teatro tenemos que apoyar la voz. El diafragma, Proyectar. claro, es este músculo que está justo debajo del esternón, ¿no? Si tocan acá el pecho y siguen bajando un poco, van a ver que al final, justo al final cuando acaba, ahí hay como un huequito. Y acá hay un músculo que lo podemos activar haciendo este sonido. Entonces, ese músculo lo calentamos. Entonces lo que pretendemos hacer es que a la hora de hablar podamos utilizar este músculo también para no gastarnos la garganta, las cuerdas vocales y poder proyectar más. Mario, muchas gracias. Todos tus fans van a estar muy agradecidos con estos ejercicios, estos tips que les estás dando. Ujú, Queremos comentar, bueno, Mario tiene un mensaje muy importante que darles. ujú. Cuéntales, Mario. Bueno, el mensaje que quiero darles es que estos tiempos son difíciles para todos. O sea, creo que no hay nadie o casi nadie que esté realmente cómodo en esta situación. Hay personas que están un poco más cómodas y personas que están un poco menos cómodas. Por eso justamente esto es un trabajo colectivo y de solidaridad. Tenemos que estar juntos, no solo por nosotros, sino por las personas que están pasándola peor que nosotros. Tenemos que pensar en las personas como los médicos, como los policías, como los mismos militares, que están trabajando, exponiendo sus vidas, literalmente, Ujú.
para Y las sobrevivir de sus familias y la de también. sus familias, ¿no? Gente que no puede ver a sus familias, ¿no? O sea, he escuchado testimonios de gente que realmente solo duerme 3 horas al día hace 2 semanas, solo por trabajar por esta sociedad. Y hay gente que no le da la gana de poner de su parte algo tan sencillo como simplemente quedarse en casa Quedarse en casa, y no sí. salir. Y si tienes que salir, lo mínimo indispensable, pero ni eso, porque he visto gente que sale a comprar todos los días, o gente que sale 2 veces al día a comprar, o gente que pasea a su perro en el parque de al fondazo. Es como, ese no es el punto, ¿no? Y por más que tú digas, no, es que yo no voy a contagiar a nadie, no hay nadie cerca, no sé qué, no lo hagas por ti, porque no lo entiendes. Hazlo por la gente que sí se está sacrificando, y mientras que ellos están sacrificando, tú estás zurrándote en la norma y Ujú. haciendo lo que te da la gana, ¿no? Hagamos esto de forma colectiva, ¿no? No lo hagas por ti, sino hazlo realmente por la gente que está exponiendo sus vidas y por la norma que realmente es necesaria, porque hay gente que no entiende la gravedad del asunto. O sea, realmente eso es grave y creo que estamos haciendo como país las cosas muy bien. Hace tiempo que no me sentía tan orgulloso de cómo estamos haciendo las Sí, cosas yo como también, te país. juro que me siento súper orgullosa del presidente que tenemos, de verdad. O sea, en el mundo nos admiran, nos utilizan como ejemplo de Sí, cómo estamos llevando una pandemia y nunca antes habíamos tenido una situación similar. Es la primera vez que tenemos una situación así y el presidente que nos ha tocado, que ni siquiera lo hemos elegido, sí. está tomando las cosas de la mejor forma posible. Entonces, si el presidente está haciéndolo así, ¿por qué nosotros los ciudadanos, que le tenemos más fácil que él, que solamente tenemos que quedarnos en nuestras casas y nada más, tenemos que desacatarlo? No tiene sentido. Así que bueno, Sí, por favor, les pedimos eso, que se queden en casa, por favor. Mario, muchas gracias por, por este gran aporte que has realizado el día de hoy en cómo realizas las construcciones de tus personajes, qué es lo que se hace antes de interpretar un personaje, que no es simplemente no agarrar un texto y ya, no, es mucho más que eso. Entonces, claro, ustedes ya saben, si quieren entrar a este mundo de la actuación, no es fácil, ¿no? Hay que dedicarse, hay que estudiar mucho, hay que prepararse. Gracias, Mario. Gracias, de verdad, infinitas gracias. Espero que más adelante nos podamos ver en algún proyecto, juntarnos para hacer, para actuar, pues, ¿no? justamente eso te iba a decir. Ahí nos vemos en el escenario, nos vemos en el teatro. Cuídate mucho, gracias. De igual forma, Besitos. Yara, muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.